Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 612. Reclutamiento conspirativo. A la mañana siguiente, MJ despertó, con la mano extendida sobre la cama, buscando la presencia de Peter. Sin embargo, solo encontró vacío, el espacio a su lado estaba desocupado. Frunciendo el ceño, se preguntó dónde estaría su esposo. Dado que se había acostado antes que él, esperaba que aún estuviera dormido. Ignorando sus preocupaciones, acostumbrada a los erráticos patrones de sueño de Peter, MJ se levantó de la cama. Tras una rápida visita al baño, bajó las escaleras. Los escalones de madera crujieron bajo sus pasos. Al bajar, MJ no pudo evitar la sensación de que algo no iba bien. Una atmósfera inusual envolvía a la sala de estar. Al bajar el último escalón, MJ dudó, percibiendo un extraño silencio en el aire. Confundida, examinó la habitación, encontrándola aparentemente vacía. El silencio era casi palpable, una presencia sutil pero distintiva que despertó su curiosidad. De repente, un gemido sordo captó su atención, impulsándola a seguir el sonido. Rodeó el sofá y allí, al otro lado, yacía Peter en el suelo, empapado en sudor, con aspecto de recién salido del océano. 9 frascos vacíos estaban esparcidos a su lado, cada uno etiquetado con el nombre de una persona poderosa. Con la preocupación grabada en su rostro, MJ corrió al lado de Peter, sacudiéndolo suavemente con las manos. «Peter, ¿estás bien?», preguntó, con la preocupación evidente en su voz. Sin embargo, Peter permaneció inmóvil, sumido en un sueño profundo que parecía resistirse a cualquier intento de despertarlo. La preocupación de MJ se acentuó al observar las consecuencias de lo que supuso era su capacidad evolutiva. ¿Usó todo esto?, se preguntó, claramente preocupada por el bienestar de su esposo. A pesar de sus esfuerzos, Peter no mostró señales de despertar de su profundo sueño. Mientras estaba sentada allí, intentando despertarlo, la mente de MJ se llenaba de preguntas. ¿Había usado demasiado sus poderes? ¿Despertaría? ¿Estaba en peligro? Una oleada de ansiedad la invadió, el peso de la incertidumbre la oprimió. Incapaz de despertarlo, MJ decidió pedir refuerzos. Sacó su teléfono del bolsillo y marcó el número de los antiguos. En cuestión de momentos, el hechicero supremo calvo, que no estaba en casa en ese momento, salió de un portal y llegó a la escena, con la preocupación reflejada en sus ojos mientras observaba a su pupila inconsciente. ¿Qué pasó?, preguntó, su mirada oscilando entre MJ y Peter. No tengo ni idea. Lo encontré así. Creo que ha evolucionado demasiadas veces, respondió MJ con la voz teñida de preocupación mientras señalaba los viales vacíos. No despierta, qué idiota, y murmuró la anciana, claramente molesta por el comportamiento precipitado de su estudiante. MJ no pudo evitar estar de acuerdo, pero estaba demasiado preocupada por el bienestar de su esposo como para expresar sus quejas. ¿Ya llegaría el momento en que él despertara y estuviera sano de nuevo? Volviéndose hacia MJ, quien se negaba a separarse de Peter, el hechicero supremo sonrió reconfortante. Puedes relajarte. Estará bien. Por lo que veo, solo está extremadamente agotado. Aunque podría dormir un rato, MJ suspiró aliviada, dejando caer los hombros y dejando escapar un suave suspiro. Bien, lo llevaré a la cama antes de que los niños se despierten. Mientras tanto, mientras Peter continuaba descansando, inconsciente e inmerso en su agotamiento post-evolución, una reunión de Spider People se desarrolló en la sede de la Spider Society. Cada miembro del grupo de chat de las arañas, incluidos Ben, Spider-Pig, Penny, Miles, Noir, Tobey y Andrew, llegaron a la sociedad por primera vez, invitados bajo la apariencia de una recomendación de Gwen Stacy. La esquiva organización había estado envuelta en misterio, y Gwen y Peter habían ofrecido poca información sobre su funcionamiento. Miguel O'Hara, líder de la Sociedad Araña, dio la bienvenida a los recién llegados con un porte carismático. Bienvenidos a la Sociedad Araña. Aquí nos esforzamos al máximo para ir. Mientras guiaba al grupo por los intrincados pasillos de su sede, explicó la misión y el propósito de la organización.
Entonces, ¿dices que nosotros, los Spider-Y? Preguntó Noir, pero Penny se aclaró la garganta, haciendo notar su presencia. Y las Galls tenemos nuestros propios eventos canónicos y que suelen ser situaciones horribles que te arruinan la vida, añade Ben, claramente disgustado por este lugar. ¿Y tú las impones? ¿Por qué harías eso? Miguel suspiró. No siempre me gusta lo que tenemos que hacer. Pero sé que hay que hacerlo. Porque sin eventos canon, el universo se borrará a sí mismo. Puede que te sientas feliz por salvar a tu ser querido o por detener una tragedia canon, pero ¿qué sentido tiene si de todos modos causa la muerte de todos, incluyendo a quienes intentabas salvar? Los Spider-Man escucharon atentamente, desconcertados por lo que oían. Básicamente, decía que se vieron obligados a dejar que la tragedia los golpeara una y otra vez, o si no, todos en su universo pagarían por ello, incluso sus seres queridos. Algunos en el grupo parecían convencidos, mientras que otros, como Ben, Tobey y Miles, se tomaron las palabras de Miguel con pinzas. No le creyeron, al menos no del todo. Tampoco ayudaba que les diera un mal presentimiento sobre este lugar, lo cual no les sentaba bien. Lo que no sabían es que Miguel tenía un plan oculto para este pequeño reclutamiento. Aunque parecía reclutarlos basándose en que eran compañeros araña, sus motivos distaban mucho de ser altruistas. Miguel veía a Peter como una amenaza potencial y buscaba información sobre él a través de sus amigos, considerando los peones en un juego mayor. Y si la necesidad lo requería, con gusto los usaría en su lucha contra Peter. He llegado demasiado lejos para dejar que alguien se interponga en mi camino, pensó, sin sentir ni un poco de pena por usar así a sus compañeros araña. A medida que el recorrido continuaba, Miguel compartió estratégicamente solo lo que consideró necesario, enfatizando la importancia de la unidad entre la gente araña. Los miembros del chat grupal, cautivados por la grandeza de la sociedad, permanecieron completamente ajenos a las intenciones ocultas de Miguel. Se maravillaron ante la tecnología avanzada, los numerosos miembros únicos de la sociedad, las simulaciones de entrenamiento y el vasto conocimiento, que parecía tan extraño para ellos. Miguel, siempre el guía carismático, mantuvo un aire de confiabilidad, ganándose a la gente araña con relatos de victorias pasadas y el potencial de un futuro más brillante. Los Spider-Man, deseosos de contribuir a una causa que los trascendía, compartieron historias de sus encuentros, incluso mencionando a Peter aquí y allá. Miguel absorbió cada detalle, creando un expediente mental que podría usarse como arma contra su desprevenido amigo y mentor. El recorrido concluyó con Miguel extendiendo una invitación formal a la gente araña para unirse a la sociedad. Y todos parecían dispuestos, excepto... ¿Te importa si lo pienso primero?, preguntó Tobey. Parece una decisión importante, así que me gustaría tener tiempo para decidir. Sí, no sé si podré unirme, dijo Miles, claramente reacio a aceptar. Tengo que preocuparme por la escuela, ¿sabes? Yo también, Ben asintió a su lado, lo que hizo que todos lo miraran con extrañeza. Bueno, no tengo escuela, pero tengo una familia de la que preocuparme. MJ y yo acabamos de volver, y no quiero complicarlo todo esta vez, así que, claro, todo esto eran solo excusas. La verdadera razón por la que se negaron fue simple. No creían ni confiaban en nada de lo que salía de la boca de Miguel. El propio Miguel frunció el ceño bajo su máscara, claramente descontento con su decisión, pero al final, no podía permitir que los pocos indecisos del grupo arruinaran sus planes. Por supuesto, tómate todo el tiempo que necesites, había pasado un día entero desde que MJ encontró a Peter inconsciente en el suelo de la sala. La habitación, antes llena de la palpable tensión de la preocupación y la inquietud, ahora estaba bañada por la suave luz del día que se filtraba a través de las cortinas. En su cama, Peter se movió poco a poco, despertando del profundo sueño que siguió a su intensa evolución. Cada hueso, músculo, nervio y tendón le dolía, testimonio de la incesante serie de transformaciones a las que se había sometido durante la noche. Al abrir los ojos, Peter sintió el peso del agotamiento sobre él. El proceso de evolución con cada vial había sido arduo, y los recuerdos de una agonía constante persistían en su mente. Sin embargo, bajo el dolor, percibía un zumbido palpitante de nuevo poder corriendo por sus venas. Había superado el tormento, evolucionando con cada vial que consumía. Al principio, la idea era limitarse a unas pocas muestras, pero la determinación y la resolución impulsaron su decisión de continuar, superando sus límites hasta que el dolor se convirtió en una sinfonía de evolución.
Con un gruñido, Peter se incorporó en la cama, mientras sus sentidos registraban gradualmente la habitación que lo rodeaba. Sentía el cuerpo pesado, pero extrañamente vigorizado. Flexionó los dedos, maravillándose de la fuerza que sentía. La evolución le había pasado factura, pero la recompensa era evidente. Apretando el puño, Peter no pudo evitar sonreír con sorna. La sangre y el poder de los 9 héroes y villanos lo habían transformado en una potencia. Sentía que podía desafiar la gravedad, lanzar el sol por todo el universo y transformar la realidad con un solo pensamiento. Era una sensación adictiva, esa oleada de poder que latía en su interior. La esencia misma de su ser había experimentado un cambio radical, y las posibilidades parecían ilimitadas. «Necesito poner a prueba mis poderes», murmuró Peter para sí mismo, con una sonrisa cada vez más burlancia. La perspectiva de explorar el alcance de sus nuevas habilidades despertó en él una chispa de emoción. El dolor, la evolución, todo lo había conducido a este momento, donde estaba a punto de descubrir el verdadero alcance de su potencial. Justo cuando Peter estaba a punto de salir de la cama y probar sus nuevos poderes, una interrupción repentina resonó en la habitación. Su teléfono vibró con una notificación. Tomando su teléfono de la mesita de noche, vio algunas notificaciones de la aplicación de chat de Spider-Verse, aunque no era del chat principal, donde todos hablaban libremente, sino mensajes directos de algunos miembros notables. La curiosidad despertó a Peter y trató de desbloquear su teléfono, pero justo cuando lo apretó en su mano, el teléfono se hizo añicos y los pedazos cayeron al suelo. Y mirando fijamente los restos de su teléfono, Peter no pudo evitar maldecir: «¡Mierda!». Capítulo 613. Poderes de prueba. Al contemplar los restos destrozados de su teléfono, Peter no pudo evitar soltar un suspiro de frustración. Su teléfono estaba encantado con todo tipo de magia de fortalecimiento y protección, que debería haberlo protegido incluso de su poder, pero parecía que su nueva fuerza era más de lo que el dispositivo podía soportar. Sin embargo, la aguda mirada de Peter captó rápidamente la tarjeta de memoria intacta. Con alivio, la sacó con cuidado del montón y decidió guardarla en el cajón de su mesita de noche hasta que pudiera volver a usarla. «Todavía tengo el modelo nuevo que me dio Tony, así que luego le pasaré mi tarjeta de memoria». Al darse cuenta de que su toque podía ser destructivo en su estado actual, Peter optó por usar la telequinesis. Con suavidad, hizo levitar los fragmentos rotos y los guardó con delicadeza en el cajón, una solución temporal hasta que dominara mejor sus nuevas habilidades. Mientras Peter reflexionaba sobre su próximo movimiento, una oleada de curiosidad lo impulsó a explorar sus nuevos poderes. Sabía que necesitaba revisar sus mensajes, pero en ese momento, necesitaba solucionar su falta de control. «Me tomaré un minuto para probar», y al abrir un portal, Peter se encontró en la luna por segunda vez en 2 días. A diferencia de antes, no necesitaba magia para sobrevivir al vacío espacial. Parecía que su cuerpo se había adaptado a las duras condiciones. Al contemplar este desarrollo, Peter sospechó que la infusión de sangre de Superman o Silver Surfer durante su evolución podría ser la razón de estos cambios extraordinarios. Pero eso no fue todo, porque tan pronto como salió a los rayos puros del sol, Peter se sintió rejuvenecido y relajado. El sol alimentaba su cuerpo cansado, lavando la fatiga que sentía por las constantes evoluciones. Peter no pudo evitar preguntarse: ¿así se siente Superman todos los días? Se maravilló ante la idea de absorber la luz solar sin que la atmósfera terrestre obstaculizara sus efectos y se dio cuenta de que había adquirido habilidades kryptonianas. Ansioso por poner a prueba sus nuevos poderes, Peter decidió desafiar los límites. Alzando el vuelo desde la superficie lunar, se dirigió hacia el sol, sintiendo una oleada de poder cada vez mayor. Al acercarse al sol, se maravilló de poder soportar el intenso calor sin sentir molestias. Al llegar a la superficie del sol, Peter se deleitó con su inmenso resplandor. Extendió la mano, jugueteando con los dedos en las llamas fundidas como si probara la temperatura de un baño caliente. La sensación de estar junto al sol sin sufrir daño lo dejó atónito. Mientras tanto, la ropa de Peter hacía tiempo que había sucumbido a las condiciones extremas, desintegrándose por el intenso calor. Aunque él no parecía notarlo, su mente estaba demasiado preocupada tanto por la maravillosa sensación del sol como por el asombro que sentía por toda la situación. Tras disfrutar del sol durante lo que pareció una eternidad, Peter finalmente salió de su ensoñación.
Al darse cuenta de la necesidad de poner a prueba sus nuevos poderes, descartó la atrevida idea de volar directamente hacia el sol para tomar un baño solar, al menos por ahora, y optó por explorar primero sus habilidades. El tiempo apremiaba, y Peter no quería demorarse. Mi familia probablemente esté preocupada por mí, y después de esto también tengo que revisar los mensajes de mi teléfono y enumerando mentalmente los poderes heredados de individuos como Superman, Martian Manhunter, Flash, Homelander, Scarlet Witch, Ego, Ela, Thanos y Silver Surfer. Peter flotó hacia el espacio vacío, para tener suficiente espacio. Partiendo de las habilidades de Superman, Peter se adentró en la experimentación. Ya familiarizado con la fuerza, la velocidad, la resistencia, la agilidad, los reflejos, la longevidad, los sentidos y la durabilidad sobrehumanos, buscó desvelar las profundidades de sus nuevos poderes. Concentrándose en la visión de calor, Peter dirigió su mirada hacia un asteroide distante. De repente, sus ojos comenzaron a brillar de un rojo brillante antes de desatar rayos que destruyeron la roca espacial al instante. Sonriendo con sorna ante lo genial que era, Peter centró su atención en el viento y el aliento gélido. Inhalando profundamente, exhaló con fuerza, creando una poderosa ráfaga que hizo rodar a los asteroides restantes. Cambiando su enfoque, Peter desató una corriente de aliento gélido, envolviendo otro asteroide en un capullo helado. La exploración de las habilidades kryptonianas continuó, y Peter se encontró probando su visión de rayos X. Mirando hacia la Tierra, sus ojos se abrieron de par en par al ver que su visión se acercaba constantemente. Supongo que también tengo visión telescópica. Su visión se amplió hasta encontrar su casa. Penetrando en su superficie, observó a su familia en su día. Sonriendo a su familia desde el vasto vacío del espacio, Peter se centró en las habilidades del detective marciano. Ignorando los poderes que ya poseía, como superfuerza, casi invulnerabilidad, supervelocidad, vuelo, regeneración, visión térmica, telepatía y telequinesis, Peter se centró en las habilidades únicas que había adquirido del héroe marciano. El cambio de forma se convirtió en su primer objetivo de exploración. Concentrado en una imagen mental, Peter sintió que la esencia misma de su ser cambiaba y se transformaba. En poco tiempo, se transformó en una réplica exacta del detective marciano. Sonriendo ante el éxito de su mimetismo, Peter se deleitó con el potencial de disfraz que ofrecía el cambio de piel. Lo siguiente en la lista era la intangibilidad. Peter reflexionó sobre la idea de atravesar materia sólida y, con un pensamiento concentrado, permitió que su cuerpo atravesara un asteroide. La sensación era sobrenatural, y Peter se maravilló de la capacidad de moverse sin esfuerzo a través de cualquier cosa. La invisibilidad le siguió, y con una orden mental, Peter desapareció de la vista. Mientras flotaba en la inmensidad del espacio, invisible a las maravillas cósmicas que lo rodeaban, una sensación de sigilo y secreto lo envolvió. Peter contempló las aplicaciones prácticas de este nuevo poder, considerando las ventajas que podría aportar a su vida como Spider-Man. Satisfecho con su exploración de las habilidades del detective marciano, Peter continuó su camino. Abandonando los confines del espacio, voló rápidamente de regreso a la Luna, listo para su siguiente serie de pruebas. Esta vez, las habilidades de Flash. Al aterrizar en la superficie lunar, Peter dudó un momento, considerando la mejor manera de probar su velocidad. Sin estar seguro de si estaba conectado con la fuerza de la velocidad, optó por una estrategia simple y directa: correr. Con un estallido de energía, se precipitó por el paisaje lunar, un movimiento borroso que dejaba rastros a su paso. La sensación de velocidad era emocionante, pero mientras Peter daba varias vueltas a la Luna en cuestión de segundos, se dio cuenta. A pesar de la increíble velocidad, no sentía ninguna conexión con la fuerza de la velocidad. Confundido, redujo la velocidad hasta detenerse, preguntándose si realmente había recibido los poderes de Flash. Bueno, ese es un misterio para otro día, reflexionó Peter. Decidió dejar de lado el enigma de la fuerza de la velocidad para explorarlo más adelante. Dejando atrás la confusión, Peter se concentró en las habilidades que aún necesitaba probar. Repasando rápidamente la lista de poderes adquiridos, Peter decidió omitir a Homelander, considerando el sorprendente parecido de sus habilidades con las de Superman. Los poderes de Homelander eran esencialmente una copia de los del héroe kryptoniano, y Peter, tras explorar a fondo las capacidades de Superman, no vio la necesidad de repetir el experimento. Peter, volviendo su atención al siguiente nombre de la lista, la Bruja Escarlata, contempló la multifacética naturaleza de sus habilidades.
Entre la variedad de poderes que poseía, decidió adentrarse en el mundo de la magia, en particular en la magia del caos. Invocando las energías místicas de su interior, Peter sintió una oleada de poder que envolvía todo su cuerpo en un resplandor rojo brillante y siniestro. La desolada superficie de la luna se transformó bajo sus pies, transformándose en un paisaje impresionante, un diminuto planeta adornado con una diversa flora y fauna. Divertido por la magnitud de sus habilidades para alterar la realidad, Peter no pudo evitar sonreír con suficiencia. Este es sin duda uno de los mejores poderes que he recibido. El potencial de la magia del caos parecía ilimitado, una fuerza potente que le permitía remodelar la estructura misma de la existencia sin necesidad de las gemas del infinito. Otro chasquido de dedos, y la luna volvió a su forma desolada original. Los ecos de la magia del caos persistieron un instante antes de desvanecerse, un recordatorio del vasto potencial que tenía a su alcance. Dirigiendo su atención al siguiente conjunto de poderes, Peter se centró en Ego, el celestial con la capacidad de manipular la energía cósmica, a la que llamó luz. En la inmensidad del espacio, Peter reflexionó sobre cómo podría poner a prueba esta habilidad. Inseguro sobre los detalles, decidió empezar conjurando energía cósmica, algo que le había resultado relativamente más fácil tras sus pruebas anteriores. Quizás la infusión de los poderes de Silver Surfer y Ego había hecho esta manipulación más accesible. Con una orden mental, Peter invocó energía cósmica, sintiendo el poder puro que lo recorría. Se manifestó como un resplandor blanco que envolvió todo su ser. Curioso por el alcance de poder, Peter contempló una forma de expresarlo. Inspirándose en las travesuras de Star-Lord, decidió intentar un movimiento clásico, la creación de un Pac-Man gigante. Concentrando la energía cósmica, le dio forma a la icónica figura, con los familiares sonidos de Wakakaka. Una sonrisa triunfal se dibujó en el rostro de Peter al observar al colosal Pac-Man flotando en el espacio, prueba de su capacidad para manipular la materia y la energía a escala cósmica. Parecía casi sin esfuerzo, como si el poder fluyera a través de él con naturalidad. Agitando la mano, Peter dispersó la creación cósmica, haciendo que Pac-Man se desmoronara. La facilidad con la que podía invocar y eliminar a tales entidades lo intrigaba y lo llenaba de ganas de explorar todo el potencial de las habilidades de Ego. Bien, ahora, reflexionó Peter, dirigiendo su atención al siguiente conjunto de poderes en su arsenal: las habilidades otorgadas por Ela. Consciente de la superposición de sus poderes, decidió centrarse en dos aspectos específicos: la creación de armas y la nigromancia. Extendiendo la mano, Peter accedió a la esencia de los poderes de Ela, buscando moldear sus habilidades en un arma. Una energía oscura como la brea comenzó a condensarse en su palma, tomando forma a medida que se concentraba. En instantes, se materializó una daga, cuya forma encarnaba la oscuridad que la rodeaba. Con serenidad, Peter hizo girar el arma entre sus dedos, maravillándose de la facilidad con la que podía crear herramientas letales. La daga sobrenatural parecía ingrávida, una manifestación de su dominio en desarrollo sobre los poderes heredados. Con desdén, Peter hizo desaparecer la daga oscura. La comodidad de invocar y desterrar semejante armamento le parecía algo natural, lo que le intrigaba una vez más por su vasto potencial. Ahora, había llegado el momento del segundo aspecto de los poderes de Ela, el que más entusiasmaba a Peter: la nigromancia. Jejeje, es hora de construir un ejército de no muertos. Sin embargo, se enfrentaba a un dilema. A falta de un cadáver adecuado para el experimento, Peter dudó. Si bien tenía la mitad inferior del cuerpo de Silver Surfer guardada en su collar, cuestionaba la efectividad de la nigromancia de Ela con solo un cadáver parcial. Aún así, Peter decidió poner a prueba los límites de los poderes de Ela y recuperó los restos de Silver Surfer. Conjurando una llama verde en la palma de su mano, observó su resplandor parpadeante antes de arrojarla sobre el cadáver desmembrado. Las llamas verdes danzaron alrededor de las piernas cercenadas, envolviéndolas en una luz etérea. Peter permaneció allí, conteniendo la respiración, esperando la posible resurrección. Sin embargo, al cabo de un momento, las llamas se disiparon, dejando la mitad inferior del Silver Surfer intacta. Decepcionado, pero no desanimado, Peter consideró las implicaciones. Parecía que la nigromancia de Ela requería al menos un cadáver semicompleto para su invocación. Si bien la perspectiva de un Silver Surfer no muerto como su aliado era tentadora, la realidad no se alineaba con sus esperanzas y sueños. Reconociendo la necesidad de una prueba más exhaustiva en el futuro, Peter guardó los restos de Silver Surfer una vez más.
Y finalmente, el último nombre inscrito en la lista de Peter, excluyendo a Silver Surfer, a quien ya había puesto a prueba, era Thanos, el formidable titán loco. Consciente de que los poderes del titán consistían únicamente en mejoras básicas, como superfuerza, velocidad, reflejos, resistencia, agilidad, durabilidad, longevidad y curación, Peter no se desanimó. Aunque estos poderes eran básicos, eran poderosos, especialmente para el titán loco. También ayudó el hecho de que estos rasgos eran compartidos por casi todos los individuos cuyos poderes ahora corrían a través de él, mejorando aún más su fuerza. Centrándose en la superfuerza, Peter inició una serie de experimentos controlados. Surcando el espacio, aterrizó en el planeta Marte. Esto debería funcionar. Mirando a su alrededor, intentando descubrir cómo poner a prueba su fuerza, Peter se encogió de hombros antes de cerrar el puño y golpear el suelo. La fuerza ejercida por su fuerza mejorada partió una enorme porción del planeta por la mitad, creando una gigantesca fosa que abarcaba casi la mitad del globo. Peter, con la mirada fija en su puño, se dio cuenta. Necesito controlar mi poder antes de volver a casa y... Al contemplar por un momento el gigantesco abismo que creó sin querer, Peter sintió la magnitud de su fuerza, una energía que latía por cada fibra de su ser. Decidido a refinar este poder, decidió ponerse manos a la obra, con la esperanza de que no le llevara mucho tiempo. Capítulo 614. La rabieta de un niño, la llegada de un devorador. Mientras Peter se concentraba en refinar su recién descubierta fuerza en la desolada y ahora fracturada superficie de Marte, sus hijos se reunieron en su ausencia. Lily, América y Leo se reunieron en la habitación de Lily, en voz baja, mientras discutían asuntos de gran importancia. Leo, con sus ojos abiertos e inocentes, miró a las chicas mayores. Sus manitas se movían nerviosamente. «Tardáis demasiado», dijo, visiblemente molesto. Lily suspiró, intercambiando una mirada cómplice con América antes de finalmente darle la noticia. «Leo, ni siquiera llevas una semana aquí». América asintió junto a ella. «Sí, no tenemos ninguna duda de que nuestros padres te adoptarán. Solo ten paciencia». Leo no parecía seguir su consejo, pues empezó a pasearse por la habitación con el rostro desencajado por el disgusto. Lo único que quería era ser el hijo de Peter, pero tardaban demasiado para su gusto. «Mira, Leo», Lily dudó, pero finalmente reveló la verdad. «De hecho, sabemos desde hace días que mamá y papá te van a adoptar». «Nos lo dijeron hace un par de días», admitió Lily, deteniendo a Leo en seco. Los ojos de Leo se abrieron de par en par al mirar a Lily, intentando descifrar si le mentía. Y, a juzgar por la reacción de América, no. América saltó de su asiento. «Lily. Dijeron que no se lo dijera todavía». Lily se encogió de hombros, señalando a Leo. «¿Qué se supone que hagamos cuando se pone así?» América aceptó a regañadientes mientras se dejaba caer de nuevo en la cama. «Está bien, pero no voy a asumir la culpa de esto cuando se enteren». Lily se encogió de hombros con indiferencia, volviendo su atención a su futuro hermanito. «¿Ves a Leo?», preguntó. «Solo está tardando un poco». «Sí, lo harán pronto, así que deja de preocuparte todo el tiempo», y añadió América, pero sus intentos de tranquilizarla resultaron insuficientes cuando los ojos de Leo se llenaron de confusión y decepción. La carita de Leo se arrugó al procesar esta revelación. «¿Por qué no me lo has contado ya?», preguntó con un dejo de tristeza en la voz. Las chicas intercambiaron miradas inseguras, dándose cuenta de que quizá Leo aún no estaba satisfecho. Lily dudó antes de explicar. «Leo, solo tienes que esperar un poco, no es para tanto». Esta explicación no logró calmar la creciente preocupación de Leo. Frunció el ceño e hizo un puchero. «Espera», gritó, dando un pisotón, con su limitado vocabulario al máximo. «Lo quiero ahora». La urgencia en el tono de Leo tomó a las chicas por sorpresa. Intercambiaron una mirada rápida antes de que América decidiera. «Entonces pregúntales, Leo, no hay mucho que podamos hacer aquí». Impulsado por esta idea, Leo salió de la habitación con paso decidido. Si Peter no planteaba la opción él mismo, Leo tomaría cartas en el asunto. «Espera», gritó Lily a sus espaldas, pero Leo la ignoró por completo y siguió. «No les digas que te conté nada de esto. Leo. Leo». Sin importarle nada de lo que Lily tenía que decir, Leo se dirigió a la habitación de Peter, impulsado por la determinación de obtener las respuestas que buscaba. Abrió la puerta de golpe, rompiéndola de sus bisagras. La mirada esperanzada de Leo recorrió la habitación con la mirada.
Para su consternación, Peter no estaba por ningún lado. Sus hombros se hundieron y un temblor se formó en su labio inferior mientras la decepción y la frustración se mezclaban en su interior. Una lágrima solitaria rodó por la mejilla de Leo mientras gemía. ¿Dónde está Peter? Su vocecita resonó en la habitación, sin que la oyera el ausente Spider-Man, que no aparecía por ningún lado. En el universo de Miles, el joven Spider-Man yacía en la cama, rodeado del familiar resplandor de la pantalla de su teléfono. La aplicación de chat grupal de Spider-Man se activó, y Miles, Tobey y Ben intercambiaron mensajes con entusiasmo en su grupo privado. Era una especie de santuario, un lugar donde podían hablar de sus preocupaciones lejos del resto del grupo, que tan fácilmente se unió a la sociedad arácnida. Mientras desahogaban sus sospechas sobre la sociedad araña, Miles expresó su creciente preocupación por sus amigos que seguían atrapados allí. ¿Qué hacemos? Peter no responde, y no podemos dejar a nuestros amigos allí. ¿Quién sabe qué les hará ese bicho raro, o qué les obligará a hacer? Tobey, el veterano Spider-Man, sugirió paciencia. Quizás deberíamos esperar a Peter antes de decidir nada. Él tiene más experiencia que nosotros en este tipo de cosas. Esperar refuerzos podría ser la mejor opción. Sin embargo, Ben, siempre dispuesto a tomar riesgos, lanzó una idea. Aunque estoy de acuerdo en que tener a Peter de nuestro lado ayudaría mucho, él no responde y no podemos quedarnos aquí esperando así. Inseguro de cómo manejar la situación, Miles preguntó. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Ben sonrió con sorna al responder. Tenemos que colarnos en la sociedad e investigar. Una vez que encontremos la evidencia que necesitamos, podemos publicarla en el chat general del grupo y conseguir que todos nos apoyen. Esos serán nuestros refuerzos. La idea se topó con resistencia inmediata, especialmente por parte de Tobey. ¿Qué pruebas? Ni siquiera sabemos qué buscamos. Esperemos. Antes de que el debate se intensificara, Ben envió una foto por chat. En la imagen, mostraba con orgullo un reloj en su muñeca, el mismo que Miguel O'Hara usó para recorrer el multiverso. Miles, lleno de asombro y temor, no pudo evitar preguntar. ¿Dónde sacaste eso? Ben, indiferente y sonriendo con suficiencia mientras escribía, respondió. Lo robé durante el tour. ¿Están dentro o no? La sala de chat quedó en silencio por un momento antes de que Miles aceptara vacilante. ¿Estoy dentro? Su preocupación por sus amigos superaba los riesgos, y aunque quería esperar, Peter simplemente no respondía. Tobey no pudo evitar preguntar. ¿No podemos usar el reloj para atrapar a Peter? ¿Estará mucho más seguro con él? Ben respondió. Llevo un tiempo experimentando con esto, y la única forma de usarlo es eligiendo el número designado de cada universo. A menos que conozcas el número de su universo, eso no sucederá. Miles frunció el ceño al preguntar. Entonces, ¿cómo se supone que encontraremos la sociedad? No sabemos el número. Ben sonrió mientras jugaba con el reloj antes de tomar y enviar otra fotografía, mostrando la pantalla del reloj con las palabras Spider Society. La sociedad está etiquetada de manera diferente. Al ver un problema evidente con este plan, Tobey no pudo evitar señalar lo obvio. ¿Cómo se supone que nos van a detectar con eso si no sabemos el número de nuestros universos? Ben se dio cuenta y respondió. Oh, mierda, y al ver la falla de su plan, Ben dudó un momento antes de tomar una decisión audaz. En el chat grupal de la araña, declaró. Iré solo a investigar. Encontraré las pruebas y quizás incluso averigüe los números de nuestro universo. No te preocupes, lo tengo todo bajo control. Tobey y Miles intervinieron inmediatamente, tratando de disuadirlo de su imprudente misión en solitario. Miles suplicó a través del mensaje. Ben, es demasiado peligroso. Deberíamos pensar en un plan más seguro juntos. Le escribimos a Peter otra vez. Tobey se unió a él para intentar persuadir a Ben de que tomara otra dirección. Ir solo es arriesgado. Necesitamos mantenernos unidos y reflexionar sobre esto. Sin embargo, Ben, confiado y aparentemente indiferente a sus preocupaciones, dejó de responder en el chat. El silencio virtual inquietó a Miles y Tobey, mientras reflexionaban sobre las consecuencias de la decisión impulsiva de Ben. Por más que escribían rogándole paciencia, el chat permanecía vacío, la ausencia de los mensajes de Ben pesaba en el espacio digital y en la desolada y fracturada superficie de Marte, Peter se dedicó a un entrenamiento sobrenatural. Una barra encantada, fuertemente doblada por la tensión de 2 discos gigantescos, formaba parte de su rutina mientras hacía press de banca, con una ligera capa de sudor cubriendo su cuerpo.
30.678 y 30.679 y 30.680 y 30.681 y contando cada levantamiento, Peter parece haber estado en esto por un tiempo, y el peso puro sirve como testimonio de su mayor fuerza. Con nuevos poderes, fruto de la combinación de la manipulación de la energía cósmica por parte de Ego y la magia del caos de Wanda, Peter pudo conjurar sin esfuerzo herramientas de entrenamiento. La energía cósmica y la magia se fusionaron a la perfección, permitiéndole invocar objetos de cualquier tamaño, forma, peso, densidad o poder. Esto fue una gran ayuda para su entrenamiento, ya que le ayudó a recuperar el control de su inmensa fuerza a un ritmo mucho más rápido. Probablemente incluso pueda crear seres vivos a estas alturas y, pensó Peter. Después de todo, Wanda era capaz de crear criaturas poderosas con su magia, y Ego también podía crear vida. Si combinara sus poderes para crear algo, probablemente sería realmente poderoso y... Dejando esa idea de lado por el momento, Peter continuó con su entrenamiento, pero de repente, una perturbación inusual captó su atención. Una poderosa señal de energía entró en su galaxia, y gracias a los sentidos cósmicos heredados de Silver Surfer, pudo percibir su presencia sin siquiera intentarlo. Algo o alguien se acercaba y las vibraciones no eran benévolas. Peter hizo una pausa, descartando las herramientas de entrenamiento conjuradas que desaparecieron al instante. Se puso de pie y dirigió la mirada hacia la fuente de la señal energética. Utilizando la mira telescópica de Superman, amplió la vista hasta que divisó al gigante cósmico, Galactus. El devorador de mundos se movía por la inmensidad del espacio, con su colosal figura de armadura púrpura, inconfundible. Galactus, en sintonía con el cosmos, percibió el escrutinio de Peter. Al girar su enorme cabeza hacia Spider-Man, se produjo un intercambio silencioso entre los dos seres de importancia cósmica. Interesante, así que fuiste tú quien mató a mi Harold, murmuró Galactus, reconociendo la inesperada presencia de otra fuerza formidable en el cosmos. Sin dudarlo, alteró su trayectoria, dirigiéndose directamente hacia Peter. Capítulo 615. Apuesta y infiltración fallida. Galactus se materializó frente a Peter, proyectando su colosal figura una sombra imponente sobre la fracturada superficie de Marte. Los ojos del gigante cósmico brillaron con conciencia cósmica mientras escrutaba a Spider-Man, con evidente curiosidad. Justo cuando Galactus estaba a punto de hablar, Peter levantó la mano. Oye, ¿te importaría encogerte a mi tamaño? Me siento como si estuviera en ataque a los titanes ahora mismo, comentó, sintiéndose como una hormiga frente a alguien que fácilmente podría empequeñecer planetas enteros. La energía cósmica que rodeaba a Galactus pulsó, y en cuestión de segundos, el coloso comenzó a encogerse rápidamente. Segundos después, un hombre de 3 metros de altura con armadura púrpura aterrizó ante Peter. ¡Bum! Y aunque parecía un aterrizaje lento y controlado, en el segundo que Galactus tocó el suelo rocoso de Marte, se formó un enorme cráter de kilómetros de diámetro. ¿Esta forma te resulta más cómoda?, preguntó Galactus. Normalmente, no se molestaría en cambiar de tamaño por nadie, pero con la cantidad de poder que sentía irradiar de Peter, no pudo evitar mostrarle un poco de respeto. Peter asintió con una sonrisa irónica. Todavía eres un poco alto, pero no pasa nada. Galactus, que ahora parecía un gigante junto a Peter en lugar de una entidad cósmica abrumadora, lo miró con una expresión extraña. ¿Tu raza es nudista? ¿Creí haber devorado todos los mundos nudistas hace siglos?, preguntó, al notar la falta de ropa de Peter. Al darse cuenta de su desnudez, que parecía haber olvidado por completo desde que el sol incineró su ropa, Peter rió entre dientes, avergonzado. Oh, lo siento. En un instante, su icónico traje de araña se materializó, cubriéndole todo el cuerpo, excepto la cara. Con un aire más sereno, Peter miró a Galactus y preguntó: «Entonces, ¿quién eres y qué te trae a mi confín del universo?» Fingió ignorancia, fingiendo no reconocerlo. «Soy Peter, por cierto». Galactus se burló, su voz profunda resonando en la inmensidad del espacio. «Mataste a mi Harold y ahora pretendes hacerte el inocente». En su mente, un ser como Peter, con tanto poder, debería saber quién es Galactus, especialmente después de que Silver Surfer muriera en esta galaxia. Peter arqueó una ceja, con expresión confusa. «Harold, ¿dices? Tendrás que ser más específico. He matado a todo tipo de personas a lo largo de los años, pero no recuerdo que ninguna dijera llamarse Harold. ¿Estás seguro de que tienes al hombre correcto?»
Galactus, poco acostumbrado a semejante desafío despreocupado, observaba a Peter con una mezcla de incredulidad y diversión. Era raro que alguien se parara frente a él, jugando y negándose a mostrar su misión habitual. ¿Te burlas de mí?, preguntó Galactus, su mirada atravesando el tejido cósmico de la realidad. Peter se encogió de hombros, manteniendo su actitud juguetona. ¿Burla? No, solo tengo curiosidad genuina. Tu Herald podría ser cualquiera de una lista de personas con las que me he topado. Tendrás que darme más detalles. Galactus, mirando a Peter con exasperación, suspiró. Siento más de lo que revelas, Peter. Tu poder no es tuyo, ¿verdad?, afirmó, sondeando a Peter. Siento el aura de muchos seres diferentes dentro de ti, 3 de los cuales me resultan bastante familiares, y dado que Peter técnicamente copia los poderes de aquellos de quienes toma ADN, Galactus podía sentir una pizca de su aura dentro de él, incluidos Thanos, Ego y su heraldo, Silver Surfer. Peter se rascó la cabeza, con una expresión de asco juguetón en su rostro. Bueno, te aseguro que no tengo por costumbre dejar que nadie entre en mí. Soy un hombre heterosexual y felizmente casado. Pero hubo una vez que mi esposa quiso penetrarme, reveló, con un escalofrío de miedo puro recorriéndole la espalda. Claro, rechacé esa mierda enseguida. Galactus miró a Peter con un nivel de incertidumbre, dividido entre el conocimiento de que lo estaban jodiendo y una diversión inesperada, que no había sentido en mucho tiempo. Finalmente, Galactus no pudo evitar reírse para sí mismo. ¿Sabes qué? Después de todo esto, te convertirás en mi nuevo heraldo. Silver Surfer se ha vuelto aburrido últimamente, así que no te culparé demasiado por su muerte, declaró, con un extraño brillo divertido en los ojos. Peter, manteniendo su tono juguetón, declinó cortésmente. Aprecio la oferta, pero tengo una esposa y un planeta que cuidar. Me temo que no puedo comprometerme a convertirme en tu secuaz. Galactus volvió a reírse entre dientes, y el sonido resonó por la desolada superficie de Marte. Actúas como si tuvieras opción. Antes de que Peter pudiera responder, Galactus extendió su enorme mano. Bueno, esto ya ha durado demasiado, entregúenme las gemas del infinito. Exigió, con un tono inapelable. La revelación pilló a Peter desprevenido. Frunció el ceño al darse cuenta de que su collar de almacenamiento, que debería ocultar por completo el poder de las gemas del infinito, podría no ser tan efectivo contra seres como Galactus. Con un suspiro de resignación, metió la mano en el collar y sacó 6 anillos, cada uno adornado con una gema del infinito brillante. ¿Te refieres a estos?, preguntó Peter, deslizándolos uno por uno en sus dedos mientras Galactus observaba. Galactus asintió con un brillo hambriento en los ojos. Sí, ahora entrégalos, y podré considerar el perdón por la muerte de mi heraldo. Peter dudó, considerando los motivos de Galactus. ¿Por qué quieres las piedras? ¿No eres ya lo suficientemente poderoso? Galactus, reacio a seguir participando en los juegos de Peter, intentó usar la telequinesis para arrebatarle los anillos de los dedos. Sin embargo, con un movimiento rápido, Peter cubrió su mano con energía cósmica y desvió el agarre telequinético de Galactus. El choque de sus poderes envió una onda expansiva por el paisaje marciano, creando una ráfaga de viento que barrió la superficie fracturada. Peter le lanzó una mirada de desaprobación a Galactus. No es muy amable intentar robarme. ¿Acaso tus padres no te enseñaron nada? Galactus, impertérrito, fijó su mirada en Peter. No tengo padres. Ahora, entrégame las gemas del infinito voluntariamente, o las tomaré por la fuerza. Peter, con una sonrisa burlona en los labios, hacía girar los anillos en sus dedos. Creo que me los quedaré por ahora. Pero bueno, ¿qué tal si hacemos un trato? Galactus levantó una ceja con curiosidad. ¿Qué clase de trato?, preguntó. Hablaremos de eso en un momento. Primero, dime por qué quieres tanto las gemas del infinito, preguntó Peter, genuinamente curioso por la incesante búsqueda de Galactus. Galactus, normalmente reservado sobre sus luchas internas, suspiró profundamente. Estoy cansado de este hambre insaciable que corroe mi esencia. Aunque hace tiempo que acepté mi condición de fuerza universal de destrucción, el hambre constante que corroe mi ser se ha vuelto agotadora. Creo que las piedras tienen la clave para una solución permanente. Una forma de saciar el vacío que siento en mi interior. Ya veo, asintió pensativo, decidiendo en ese mismo instante qué haría. ¿Sabes? En realidad planeaba matarte, pero ahora he cambiado de opinión. Al principio, Peter estaba decidido a matar a Galactus, pues sabía lo peligroso que podía ser.
Pero tras pensarlo un poco, decidió no hacerlo. En lugar de matarlo, Peter planeó usarlo. Después de todo, Peter se ganó muchos enemigos desconocidos tras conocer a la muerte, así que tener a alguien que proteja a su familia mientras está ausente es imperativo. Quizás también debería reclamar mis favores a Dormammu. Peter propuso un trato. Resolvamos esto con una pelea, lejos de las zonas pobladas, por supuesto, y al fin y al cabo, preferiría no destruir ninguna galaxia. Galactus, divertido por la audacia de la oferta, no pudo evitar reírse entre dientes. ¿Estarías dispuesto a desafiarme? No muchos seres serían tan audaces. Peter se encogió de hombros como si no fuera gran cosa. Sí, y ni siquiera usaré las gemas del infinito, lo que debería darte una oportunidad justa. También es una buena oportunidad para probar mis nuevos poderes. Galactus, sorprendido por la disposición de Peter a limitarse, preguntó: ¿Estás seguro? Con las piedras, tendrías una oportunidad de luchar por la victoria, afirmó, sin ver a Peter como una amenaza en absoluto. Peter, ignorando el hecho de que lo estaban menospreciando, continuó: y para hacerlo más interesante, el perdedor le deberá al ganador 3 promesas, unidas por un contrato inquebrantable. Galactus, que no era de los que se echaba atrás ante un desafío, estuvo de acuerdo. Muy bien. Acepto tus términos. Conociendo el potencial de traición, Peter conjuró un contrato mágico, aprovechando el conocimiento adquirido durante su tiempo en el universo de Harry Potter. Con un simple pensamiento, inscribió los términos del acuerdo en el pergamino antes de firmarlo él mismo. Las runas de la pluma se activaron, usando la sangre de Peter para firmar el contrato, en lugar de tinta. Por supuesto, se aseguró de ocultar allí alguna letra pequeña, microscópica y discreta, en caso de que perdiera, algo que aprendió de los libros que robó a los goblins. Aunque con el poder que tiene ahora, Peter sintió que sería difícil perder. Aunque quizás solo sea su ego el que habla. Peter, levitando el contrato y el bolígrafo hacia Galactus, declaró: para sellar el trato, firma este contrato. Nos vincula a ambos a los términos acordados. Galactus, intrigado por la formalidad mágica, tomó el bolígrafo y firmó el contrato después de echarle una rápida mirada, apareciendo su firma ensangrentada junto a la de Peter. Al ver que Galactus no se fijó en la letra pequeña, Peter no pudo evitar sonreír con sorna. Técnicamente, ya gané. ¿Quién iba a pensar que sería tan fácil? Tenía que agradecerles a los goblins su ingenio y conspiración. Peter guardó el contrato, hizo un gesto con la mano y conjuró un portal dorado antes de entrar. Vamos, busquemos un lugar seguro para relajarnos. Mientras Peter engañaba a Galactus para que firmara contratos maliciosos, la sociedad arácnida bullía de actividad. Peter B. Parker, comúnmente conocido como Ben, recién llegado a través del reloj que recorría el universo, rondaba el reino arácnido. Su abultado estómago ponía a prueba su traje de araña mientras intentaba escabullirse, creyéndose astuto. Sin embargo, en una sociedad repleta de hombres araña, el sigilo no era tan fácil como suponía. Al salir de un túnel subterráneo y llegar a un espacio oscuro y vacío, Ben sintió de repente que sus sentidos arácnidos se activaban como locos. Corrió hacia un lado y casi esquivó una lluvia de redes que cayeron sobre él. ¡Mierda!, maldijo, al encontrarse rodeado por unas 15 arañas diferentes, cuyos ojos blancos brillaban en la habitación oscura. Algunas se posaban sobre ellas, otras emergían de los rincones oscuros, formando un formidable bloqueo. En medio de la convergencia de la gente araña, una figura holográfica se materializó. Era Lila. Oh. Lo encontraron. Buen trabajo. Prepararé la prisión para el nuevo arribo, así que procuren no lastimar demasiado a nuestra nueva reclusa, ¿de acuerdo?, dijo antes de desaparecer rápidamente, oscureciendo la habitación de nuevo. El arrepentimiento invadió a Ben, deseando haber escuchado las advertencias de Miles y Tobey sobre aventurarse solo en la sociedad araña. Oye, ¿podemos hablar de esto? No. Fin del capítulo 615.